entonces, si me permiten, presentamos, ¿no?, el avance de este Sacramento Ortuño. Ahí está el título, ya nos lo leerá él. Pues Ángel, adelante, por favor. Sí, gracias, doctora. Bueno, buenos días a todos. Yo les voy a presentar lo que es mi avance de tesis en mi noveno cuatrimestre. El título de mi tesis, que lleva por nombre, es fabricación, caracterización, simulación y análisis de los mecanismos de transporte de carga en celdas solares orgánicas de alto rendimiento con capas buffers híbridas. Ya más adelante les explicaré un poco de todo ello. Y bueno, el contenido está dividido en objetivos, introducción, la parte del desarrollo experimental de la fabricación de las celdas, la caracterización que se le hizo a las celdas una vez fabricadas, en este caso es caracterización IB o corriente voltaje, eficiencia cuántica externa y espectroscopía de impedancia. Dentro de los resultados, bueno, les voy a mostrar lo que es los parámetros de desempeño que se obtuvieron de las celdas recién fabricadas, caracterizadas a un sol, a partir de las curvas de corriente voltaje, y también, bueno, el análisis de los ajustes de las curvas de espectroscopía de impedancia, y finalmente un estudio de degradación que se hizo a un grupo de celdas, las cuales están encapsuladas, y esta degradación se hizo durante 11.000 horas, y bueno, finalmente las conclusiones y el trabajo futuro que queda pendiente todavía para culminar este trabajo. Bueno, dentro de los objetivos, un objetivo general se podría decir que está especificado en lo que es el depósito, el estudio y el análisis de capas buffers híbridas de diferentes materiales con el fin de aumentar el rendimiento y la estabilidad, durabilidad de lo que son las celdas solares orgánicas invertidas, con estructura invertida. Dentro de los objetivos que se podría decir que ya se han realizado y que les mostré desde la vez pasada en el examen predoctoral, lo que es el diseño y fabricación de celdas solares orgánicas, bueno, los voy a abreviar como CSO, las cuales son de estructura invertida usando materiales donores orgánicos poliméricos, los cuales van desde el PTB1, PTB7, PTB7TH y molécula pequeña. Y como material aceptor, usando un fulereno, que es el P70ABM, y usando diferentes capas bloqueadoras para poder caracterizar el dispositivo y analizar tanto su degradación y estabilidad, y bueno, las características recién fabricadas. Dentro del estudio de las celdas solares con diferentes capas bloqueadoras, tanto de huecos como de electrones, se han trabajado con los diferentes materiales, en este caso es con el óxido de titanio, óxido de zinc, PFN, fluoruro de litio, y como capa bloqueadora de electrones se ha trabajado con lo que es el óxido de vanadio, el óxido de níquel y el óxido de molibdeno. Para el depósito de estas capas se usaron diferentes técnicas de depósito para obtener las capas y con la finalidad de mejorar lo que es la estabilidad y la durabilidad de las celdas, que ese es como nuestro objetivo principal. Y dentro de la caracterización eléctrica y óptica de los dispositivos se ha hecho lo que es espectroscopía de impedancia, lo que es caracterización eléctrica es IB y eficiencia cuántica externa. Y para los estudios de degradación de estabilidad se aplicaron los protocolos ISO D1, que más adelante les explicaré bien a detalle cómo se hicieron, y se hicieron estudios bajo atmósfera inerte, nitrógeno, en aire y encapsuladas las celdas. También se ha hecho el modelado de la característica JB, empleando modelos circuitales. En este caso se utilizó un modelo de 3 diodos. Y por realizar está la interpretación de los resultados de las simulaciones de las celdas solares orgánicas usando el software Atlas Silvaco, donde se pretende estudiar los efectos de los procesos de recombinación y demás aspectos físicos presentes en los mecanismos de transporte de carga en estas celdas. Cuando se utilizan diferentes capas bloqueadoras en la celda solar. Y bueno, finalmente se pretende, el objetivo es llegar a proponer una aplicación, o bueno, diseñar un módulo pequeño, la cual se puede utilizar en alguna aplicación, ya sea primeramente para encender un LED, y si nos funciona todo bien, bueno, pasar a un cargador de baterías o algo que demande baja potencia, pero finalmente es llegar a una aplicación, ¿no? Bien, bueno, dentro de la introducción podemos ver que, bueno, se tienen diferentes tipos de celdas solares
nosotros estamos trabajando con las células solares orgánicas. Recientemente se han reportado, o la eficiencia más alta que se ha reportado es alrededor del 17.4. Se puede decir que es la eficiencia récord. Nosotros estamos reportando, o la eficiencia más alta que hemos obtenido es del 10.5%, y bueno, pues no está tan alejado de la eficiencia más alta que se ha reportado. Y bueno, como introducción, en la parte de las celdas solares orgánicas, pues las ventajas que presentan con respecto a las inorgánicas, pues es su semitransparencia, la flexibilidad que tienen, su ligereza, y que se pueden utilizar en un proceso de impreso continuo, la posibilidad de aplicación sobre sustratos flexibles de gran superficie, y se caracteriza de un bajo costo de fabricación, y que se puede fabricar a bajas temperaturas o temperatura ambiente, y que se puede modular las propiedades del material semiconductor orgánico. Y bueno, ahí les puse unas imágenes de las aplicaciones que se le pretende dar, en este caso como sustratos flexibles, baterías, en mochilas o en ventanas. Bueno, dentro de las ventajas que mencioné anteriormente, también presentan ciertas desventajas, lo cuales limitan el tiempo de vida de las células solares orgánicas, y de la cual es un campo de estudio que aún todavía no se profundiza del todo y que no se ha logrado solucionar, ¿no? En este caso es la degradación y el tiempo de vida, que como les comentaba es muy bajo en comparación con las celdas inorgánicas, pero que se han ido mejorando conforme ha pasado el tiempo. En este caso, pues es un proceso de oxidación debido a exposición del dispositivo en un ambiente que contenga oxígeno o humedad, pues se degrada nuestra capa activa y pues se pierden las propiedades del polímero y bueno, nuestra eficiencia disminuye. El proceso de fotodegradación, lo cual es a la exposición continua o irradiación de la luz, ya sea natural o artificial, en presencia de oxígeno, también degrada nuestra celda. Y por último, las reacciones electroquímicas, la cual se involucra en la interacción química de las diferentes capas o materiales de nuestro dispositivo, lo cual también degrada nuestra celda, ¿no? Y bueno, una forma de mejorar esta estabilidad y la eficiencia en algunas veces es seleccionar una capa buffer eficiente, ya sea en el ánodo o en el cátodo. Y bueno, estas capas buffer se les conoce también como capas transportadoras, tanto de huecos o de electrones. En este caso, permiten adicionalmente a la protección a la capa activa, retardan lo que es la difusión del oxígeno a través de la capa activa y disminuyen lo que es la degradación de la celda. Como capa transportadores de electrones, se utilizan comúnmente el óxido de titanio, el PFN, el óxido de zinc, el fluoruro de litio, el óxido de cadmio y el ISO. Nosotros ya hemos trabajado con el óxido de zinc y el fluoruro de litio, y en este avance les voy a presentar los resultados que se tienen trabajando con el óxido de titanio y el PFN. Y bueno, dentro de las propiedades que debe tener nuestra capa transportadora de electrones es formar un contacto óhmico con el material receptor y transportar eficientemente electrones, y en este caso bloquear huecos eficientemente y formar un contacto Schottky con el material donor. Y nuestra capa transportadora de huecos, hemos utilizado, o se utilizan comúnmente el PIDOT, el óxido de níquel, el óxido de molibdeno, óxido de vanadio y el óxido de tungsteno. Nosotros ya hemos trabajado con el óxido de níquel, y el óxido de vanadio es nuestro material de referencia. Entonces, en este caso, estamos trabajando con lo que es el óxido de molibdeno. Y bueno, en este caso se tiene que formar un contacto óhmico con el material donor y transportar huecos eficientemente. En este caso, de las células solares orgánicas, se tienen dos tipos de estructura. Una es la convencional y la otra es la invertida. En este caso, en la convencional es donde el cátodo se tiene en la parte superior de nuestra celda y el ánodo en la parte inferior. Y la invertida, bueno, dependiendo de los materiales seleccionados y de la función del trabajo, podemos hacer que nuestra estructura sea invertida, y con lo cual se tiene una mayor estabilidad en comparación con la convencional, en la cual, debido a los materiales que utilizaban de baja función de trabajo, pues reaccionaban con el oxígeno y pues se tenía una estabilidad muy, muy baja y se degradaba muy rápido. Entonces, con la estructura invertida
se soluciona esa parte y bueno, dependiendo de los materiales que se utilicen, se puede mejorar más el tiempo de vida de nuestra celda. Y bueno, dentro del principio de operación de nuestra celda solar orgánica, todo esto a partir de la incidencia de fotones en la capa activa, en el material donor se crean excitones, bueno, como se logra ver en la figura izquierda, nuestro fotón genera un excitón, la cual se difunde hasta lograr llegar a la interfaz entre nuestro material donor y aceptor, en la cual a partir de la energía que se tiene en esta unión, que es alrededor de 250 milielectronvolts, rompe el enlace del excitón generado y separa las cargas. En este caso, bueno, nuestras cargas se van a colectar en el ánodo, las cargas positivas y en el cátodo los electrones. Dentro del desarrollo experimental, como les comentaba anteriormente, se trabaja con dos estructuras. En este caso, trabajamos o dividí estas dos estructuras o estructuras realizadas en base a la ETL utilizada, que es el óxido de titanio, y a otra ETL, que es el PFN. Las que se fabrican con ETL o capa transportada de electrones con óxido de titanio, les puse tipo A, y las que son con PFN son tipo B, cuya estructura se muestra en la figura B para las de PFN y en la figura A para las de óxido de titanio. Esta clasificación de tipo A las dividí en 4, la cual es tipo A1, como HTL se tiene el óxido de vanadio nada más con 3 nanómetros. La tipo 2 se le añade una capa adicional de óxido de molibdeno de 1 nanómetro, y en la tipo 3 el óxido de molibdeno es de 2 nanómetros, y en la tipo A4 es óxido de molibdeno de 5 nanómetros. De manera similar es para las tipo B, solo que cambia la ETL, que es PFN, y en la tipo B1 es como HTL, es óxido de vanadio nada más, igual que en la tipo A1. La tipo B2 es con óxido de molibdeno de 1 nanómetro, luego 2 nanómetros y 5 nanómetros para la tipo B4. Estos dos tipos de celda o de estructura, bueno, faltó decirles que en la capa activa se utiliza una mezcla de un polímero donador que es el P37TH y mezclado con el PC70BM, que es nuestro material aceptor, y como contacto se tiene plata. Nuestro proceso de fabricación es a partir de vidrio conito, que ya se compra de esa forma, se hace la limpieza de substratos, se le da un tratamiento UV para eliminar todos los residuos orgánicos que pueda tener y hacer más hidrofílica la superficie del hito, para que al momento de depositar el PFN y el óxido de titanio se tenga una interfaz de mejor resultado que no se le diera el tratamiento. Bueno, la preparación y el óxido de titanio se realizan en caja de guantes o en ambiente de nitrógeno. Después se deposita, se deja reposar por 48 horas y se deposita por el método de spin coating el PFN a 4000 revoluciones por minuto durante 60 segundos, y lo cual se obtiene un espesor de 10 nanómetros. Y el óxido de titanio se deposita a 6000 revoluciones por minuto durante 45 segundos y se obtiene un espesor de 15 nanómetros. Después se prepara la mezcla activa, que en este caso es el P37TH, el P70BM en clorobenceno, y la relación de materiales es de 1 a 1,5. Se deja agitando la mezcla o la solución durante 18 horas a 800 revoluciones a 40 grados centígrados. Después se espera 48 horas, se deja en reposo y se deposita la mezcla sobre el PFN o el óxido de titanio, dependiendo, a 750 RPM durante 30 segundos. También se deposita por spin coating y el espesor que se obtiene es de 100 nanómetros. Después se hace vacío y, bueno, mediante evaporación térmica se depositan los contactos. En este caso se depositan óxido de vanadio plata, óxido de vanadio, óxido de molibdeno y los diferentes espesores de molibdeno y plata. Y finalmente obtener nuestro dispositivo final. Bueno, dentro de la caracterización hecha a nuestros dispositivos finales, que son ya las celdas solares, se le realiza caracterización IV,
usando el Kitly, la fuente de Kitly. También, bueno, para medir estas curvas IB se utiliza el simulador solar y, bueno, un holder que nosotros tenemos para sujetar las muestras. También para medir espectroscopía de impedancia se utiliza el Agilent. Y, bueno, para medir eficiencia cuántica externa se utiliza el equipo que se muestra en la parte derecha. La intensidad de luz para la medición SIB es de 100 miliwatt sobre centímetro cuadrados, que es equivalente a un sol en el espectro de M15. Y, bueno, para la parte de degradación, nosotros hicimos mediciones IB, en lo cual, para medir la estabilidad, existen lo que es los protocolos establecidos por la Cumbre Internacional sobre la estabilidad fotovoltaica orgánica, la cual se denomina ISOS y por sus siglas en inglés, DU1, que significa que es en oscuridad, bueno, que se mantienen en oscuridad las celdas y que únicamente se sacan y se irradian para hacer la medición IB. Y el 1, que es el nivel básico, en la cual la temperatura es a 23 grados, la humedad relativa es del 50%, y, bueno, la fuente de luz debe de ser una fuente cercana al espectro solar. En este caso, bueno, utilizamos un simulador solar. Y, bueno, esta curva o estos protocolos nos indican que para poder analizar lo que es la estabilidad de la celda, nosotros tenemos que, ya sea si medimos, empezamos nuestro estudio de degradación recién fabricada de las celdas, nuestra E0 es nuestra eficiencia inicial que se hace inmediatamente después de la fabricación, la cual es en el T0. Después C80 es la eficiencia que se tiene cuando ha disminuido el 20% con respecto a E0, que en este caso es en el T80, que es el tiempo en el que llegó al 80% de la eficiencia inicial, ¿no? Y después se puede hacer una segunda referencia, en este caso es ES, que es nuestra segunda medida de eficiencia, la cual se define arbitrariamente por el usuario en el tiempo TS. Y el S80 es nuestra segunda, o la eficiencia que llegó al 80% de nuestra segunda referencia. Y el TS80 es el tiempo que tardó en caer a S80 a partir de ES. Y, bueno, ahí, como les comentaba, las células solares orgánicas se midieron en condiciones de luz y oscuridad a temperatura ambiente, a una humedad relativa del 50% más o menos. Bueno, dentro de los resultados, como les comenté al inicio, se tienen dos tipos de celdas, las tipo A y las tipo B. En este caso, las tipo A son las que tienen PFN óxido de titanio como capa transportadora de electrones, y lo que se le varía es la HTL, que en este caso varía desde óxido de vanadio solito y óxido de vanadio con diferentes espesores de óxido de molibdeno, como lo muestran las curvas JB de la parte izquierda. En este caso, podemos ver que nuestra celda de referencia va a ser la tipo A1, que es la que tiene óxido de vanadio nada más. Y en este caso, bueno, se logra observar que conforme se le agrega el óxido de molibdeno y el espesor va aumentando, la densidad de corriente de cortocircuito en esta parte, bueno, se empieza a disminuir un poco. En este caso, en la parte derecha, podemos ver nuestros parámetros de desempeño de la celda. A partir de estas curvas JB, nosotros podemos extraer los parámetros de desempeño de la celda, que en este caso es el VOC, la JSC, el fill factor y la eficiencia. En este caso, el VOC es el voltaje circuito abierto, el cual es o es el voltaje máximo que se produce cuando en la celda solar no fluye corriente a través de ella. En este caso, es en este punto, cuando la corriente es cero, y, bueno, se puede ver que es muy cercana a 0.8 volts. En este caso, bueno, se puede observar que es en promedio 780, 790 milivolts, es muy cercana a 0.8 volts, y que no varía mucho. Y la densidad de corriente de cortocircuito, que es la corriente que fluye a través del circuito externo de nuestra celda,
cuando en los electrodos de las celdas el voltaje aplicado es 0. En este caso, cuando nosotros aplicamos un voltaje de 0 volts, tenemos nuestra corriente de cortocircuito en esta parte. Con lo que observamos que a medida que se aumenta el espesor de óxido de molibdeno, disminuye un poco la densidad de corriente de cortocircuito, en la cual aquí podemos ver para la tipo A1, que es la de 3 nanómetros, para la tipo A2, que es la de 3 nanómetros, más 1 nanómetro de óxido de molibdeno, la tipo A3 con 2 nanómetros de molibdeno, y la tipo A4, que es con 1 nanómetro de óxido de molibdeno. En este caso podemos ver que las eficiencias que se obtienen son muy cercanas al 10%. En este caso, nuestra celda de referencia es de 10.21 para la eficiencia máxima, de 9.96, muy cercana al 10 para la eficiencia promedio. Y cuando se le agrega 5 nanómetros de óxido de molibdeno, se tiene una eficiencia del 9.85 y 9.7 la eficiencia promedio, lo cual también es muy cercana a 7%, a 10%. Y de 2 nanómetros de 10.2% y la eficiencia promedio de 10%. Y cuando se tiene 1 nanómetro de óxido de molibdeno, se tiene una eficiencia de 10.2 y 10 en la eficiencia promedio. Con lo cual, si comparamos con nuestra celda de referencia, cuando solo se tiene óxido de vanadio, la eficiencia pues prácticamente no cambia mucho, a excepción de cuando se le agregan 5 nanómetros de óxido de molibdeno. Bueno, se tiene 9.8 o 9.7, lo cual es muy cercano también. Y bueno, podemos ver que la eficiencia no cambió mucho. Y cuando tenemos el otro tipo de celda, en la cual se tiene como capa transportadora de electrones al PFN, de la misma forma, cuando tenemos 3 nanómetros de óxido de vanadio, podemos ver que nuestra eficiencia es alrededor de 10.25, 9.95 la eficiencia promedio. Cuando se tienen 5 nanómetros, la eficiencia es de 9.83 la máxima y 9.74 la promedio. Cuando se tiene 2 nanómetros, tiene un ligero aumento en la eficiencia, que es de 10.18 la promedio y 10.34 la eficiencia máxima, lo cual, si se logra ver, es un poco mayor que nuestra celda de referencia. Y cuando se tiene 1 nanómetro de óxido de molibdeno... Disculpa, ¿sí? ¿En qué lámina estás describiendo eso? No es lo que estoy viendo. Estoy en la 18. Ajá. Ok, síguele, pero los valores que estás dando no los veo en la pantalla. No sé si alguien más tenga problemas con lo que estoy proyectando. Yo veo bien. Ángel, ¿estás bien? Estás en la diapositiva número 18, está bien. Sí, entonces creo que... ¿Tiene algún delay en su transmisión? Es que a lo mejor vas muy rápido con los números y no alcanzamos a localizarlos. Ok, voy a ir un poco más despacio, espero que se pueda apreciar de mejor manera. No sé si ya logra ver la 18, doctor Mimila. Sí, lo que decía es que los números no correspondían. Ok. Continúa, Ángel, por favor. Vale, lo que pasa es que hay un pequeño retraso entre lo que está hablando, o sea, el sonido, y en lo que aparece en la pantalla. Okay. A mí me tardó un poquito en aparecer este resumen del tipo B, y ya estabas hablando de la B y yo todavía estaba en la A. Yo no tenía ese problema, creo yo. Ok, entonces supongo que en algunos se está atrasando un poco, iré un poco más lento. Gracias. Sí. Bueno, voy a repetir esta lámina. Como les comentaba, nuestra celda de referencia es la tipo B1, que en este caso es la celda en la cual solo se tiene óxido de vanadio de 3 nanómetros y en la cual se obtiene una eficiencia de un valor de 9.95 la promedio y de 10.25 la eficiencia máxima. Cuando se le añade 5 nanómetros, se obtiene una eficiencia de 9.83 y 9.74 la eficiencia promedio. Cuando se le añade una capa de óxido de molibdeno de 2 nanómetros,
se tiene una eficiencia de 10.34 y 10.18 la eficiencia promedio, en la cual ya se logra observar un ligero incremento en comparación con nuestra celda de referencia, que es la tipo B1. En la tipo B4, nuestra celda de referencia, nuestra eficiencia que obtuvimos máxima es de 10.5, muy cercana a 10.6, y nuestra eficiencia promedio es de 10.3%. Si la comparamos con nuestra eficiencia de la celda de referencia, que es la B1, se logra tener un ligero incremento en la eficiencia. En este caso, se puede observar que si revisamos el fill factor, para nuestra celda de referencia tenemos un fill factor de 71.6 en la eficiencia promedio, el fill factor de la celda promedio, y un 72.3 para la tipo B4. De la misma forma se logra ver un ligero incremento en la densidad de corriente, y bueno, el VOC prácticamente también se logra ver un ligero incremento, y esto se logra ver reflejado en lo que es la eficiencia del dispositivo. También si vemos lo que es la resistencia en serie, para nuestra celda de referencia tenemos una resistencia de 1.37, mientras que para la tipo B4 tenemos una resistencia en serie promedio de 1.22, lo cual, bueno, todo esto contribuye a que se tenga un ligero incremento en la eficiencia. Se hicieron mediciones de eficiencia cuántica externa, la cual es definida como la relación del número incidente de fotones respecto al número de portadores de carga que al final es extraído de nuestra celda solar. En este caso podemos ver que para las diferentes configuraciones que tenemos, con la tipo A1 es la de color negro, la tipo A2 es la roja, la tipo A3 es la azul y la magenta es la tipo A4. En este caso, pues podemos ver que la variación no es mucha para las tipo A, y para las tipo B también se tiene la misma configuración. Tipo B1 es la negra, la roja para la tipo B2, azul para la tipo B3 y para la tipo B4 es la color magenta. En este caso, bueno, para corroborar lo que es los valores de densidad de corriente de cortocircuito que se obtuvieron a través de las curvas JB, se calculó la JSC a partir de las curvas de IQI o de eficiencia cuántica externa, que es la integral bajo la curva de las curvas obtenidas. Y bueno, podemos ver que para las tipo A se obtiene una densidad de corriente de cortocircuito muy cercana entre 18 y 19, lo cual concuerda con los valores extraídos de las curvas JB. De la misma forma, en las tipo B, nuestros valores de densidad de corriente de cortocircuito es cercanas entre 18 y 19, lo cual también concuerda con lo obtenido a partir de las curvas o mediciones IB. Bueno, dentro del análisis o de las mediciones que se hicieron mediciones de espectroscopía de impedancia, la cual esta es una de las técnicas más frecuentes para estudiar lo que es las pérdidas y los mecanismos de transporte de carga que están involucradas en la extracción de carga de nuestra célula solar orgánica. En este caso, el análisis que estamos haciendo es para distinguir los mecanismos de pérdidas que tienen lugar en las interfaces de capa activa con las HTL y la capa activa con las ETL. En este caso... ¿Sí, bueno? Entró un ruido, pero sí se escucha, Ángel. Ok. Entonces, las mediciones que hicimos, bueno, hicimos para todos los tipos o las estructuras que se fabricaron, pero en este caso solo les voy a presentar la comparación entre dos celdas. En este caso es nuestro tipo B1, que es nuestra celda de referencia con PFN, y la comparación con la tipo B4, que en este caso es nuestra celda solar con óxido de vanadio y óxido de molibdeno de 1 nanómetro, la cual se obtuvo una eficiencia, o la mejor eficiencia, ¿no? En este caso, en la gráfica del lado izquierdo, inferior,
tenemos nuestras curvas que obtuvimos de las mediciones de impedancia para diferentes voltajes de vías o de polarización, en la cual se hicieron a 0 volts, que son las negras, a 0.25, que son las rojas, y 0.75 las magentas, y la color verde, que es de 1 volt. Estas curvas se pueden modelar o ajustar a partir de un circuito eléctrico, la cual es a partir de circuitos RC. Podemos determinar los parámetros y ajustar estas curvas, en lo cual nosotros utilizamos un modelo en el cual consta de 3 circuitos RC, en el cual se muestra en la parte superior izquierda, en el cual el primer circuito RC está asociado a nuestra capa transportadora de electrones, que en este caso sería el PFN, nuestra capa activa, que en este caso sería nuestra mezcla polimérica de PTB7TH y P70BM, y nuestra HTL, que para la tipo B1 va a ser solo óxido de vanadio, y para la tipo B2, en este caso va a ser óxido de vanadio y óxido de molibdeno con 1 nanómetro. Como se logra ver, bueno, el ajuste que obtuvimos es muy bueno. En este caso, en la gráfica derecha, tenemos la superposición de las curvas obtenidas para la tipo B1 y para la tipo B2. Para la tipo B1, las curvas experimentales son la de los símbolos rellenos, y el modelado o el ajuste es las líneas continuas, mientras que para la tipo B2, que es el de la bicapa, tenemos nuestra curva experimental con los símbolos huecos y el modelado con las líneas punteadas. En este caso, bueno, los parámetros de extracción que se tienen a partir del modelo utilizado, como debido a que se tiene el mismo ETL, que es el PFN, y la misma capa activa, lo único que vamos a estar obteniendo diferente va a ser nuestra resistencia 4 y capacitancia 3, que corresponde a la HTL, debido a que en una se utiliza óxido de vanadio, la cual se muestra en la tabla izquierda, y en la tabla derecha es los parámetros extraídos para las curvas de nuestra celda correspondiente a la bicapa de óxido de vanadio de 3 nanómetros y óxido de molibdeno de 1 nanómetro. En los valores de R2 y R3 es muy similar para las dos celdas, y nuestra R4 es la que varía. En este caso, de 23.9 varía a 35 para 0 volts cuando se tiene la bicapa, y de 114 en la capacitancia se tiene una capacitancia menor hasta 72.7, en lo cual a partir de estas RC se pueden extraer las constantes de tiempo, y en la cual podemos ver que cuando se le añade la capa de óxido de molibdeno, se tiene unas constantes de tiempo menor, lo cual se muestra en rojo en la última fila, respecto de la tipo B1 con respecto a la tipo B2. Esto, bueno, para visualizarlo mejor, fue graficado en la resistencia, capacitancia y la constante de tiempo. En la gráfica izquierda correspondiente a la resistencia, la curva de color negro pertenece corresponde a la ETL, a la resistencia de nuestra ETL, la de color rojo a la capa activa, y la de color azul a la HTL. La azul con símbolos rellenos corresponde a la HTL, que nada más es óxido de vanadio, y la de símbolos huecos y líneas punteadas corresponde a la HTL de óxido de vanadio y óxido de molibdeno de 1 nanómetro, en la cual podemos ver que para los valores de resistencia en función del voltaje de la ETL, que son las negras, es muy similar de la tipo B1 con la tipo B2, ya que se tiene el mismo material, que es el PFN, la misma capa activa, que es las líneas de color rojo, líneas y símbolos de color rojo, y en la única que se tiene variación es en las líneas y símbolos de color azul, en la cual se logra ver que cuando se le añade la capa adicional de óxido de molibdeno de 1 nanómetro, se tiene una resistencia un poco mayor, lo cual es esperado. Y bueno, en la capacitancia, de la misma forma, la capacitancia correspondiente a la ETL en función del voltaje son muy similares.
en la capacitancia a la capa activa también, debido a que son las mismas, y en la única que se tiene variación es en los valores de capacitancia de la tipo B1, que es solo óxido de vanadio, y en la tipo B2, que es óxido de vanadio, con molibdeno de 1 nanómetro, la cual tiene una capacitancia más baja, como comentaba en la tabla anterior. Y bueno, la gráfica de las constantes de tiempo, también se logran ver que cuando se le añade la capa de óxido de molibdeno de 1 nanómetro, se logra, o se tiene una constante de tiempo menor que cuando solo se tiene óxido de vanadio. Y bueno, esta constante de tiempo en el circuito RC, que está asociado al HTL, en la cual consta de óxido de vanadio y óxido de molibdeno de 1 nanómetro, se le puede ser atribuido al ligero aumento de eficiencia que se tiene en las celdas, ya que cuando solo se tiene óxido de vanadio es de 9,95, y cuando se le añade la capa de óxido de molibdeno de 1 nanómetro, logra subir hasta 10,3, ya que se estaría teniendo una mejor colección de portadores en el ánodo. Bueno, eso respecto a las celdas recién fabricadas. También se ha hecho un estudio de degradación de celdas solares de estructura invertida, en la cual se utilizan óxido de vanadio, óxido de molibdeno, como HTL, que son las que anteriormente les mostré. En este caso, bueno, en la gráfica izquierda les muestro lo que es la eficiencia normalizada en función del tiempo de las celdas cuando se tiene óxido de vanadio nada más de 3 nanómetros, que es la curva de color negro, y en la cual se logra ver que al llegar a 11.000 horas, prácticamente se tiene el 10% de su eficiencia inicial. La que mayor estabilidad ha mostrado es la que tiene 5 nanómetros de eficiencia, 5 nanómetros de espesor de óxido de molibdeno, que es la color magenta, en la cual después de 11.000 horas tiene alrededor del 40%. Después la que le sigue es la de 2 nanómetros, que tiene alrededor del 30%, y cuando se le añade 1 nanómetro, tiene alrededor del 20%. En la cual, bueno, pues se logra observar que, aunque el aumento de eficiencia no es mucho, pero sí mejora en cuanto a degradación, en la cual si solo se tiene óxido de vanadio solito, pues se degrada más rápido que cuando se tiene una capa adicional de óxido de molibdeno, y que esta es mejor cuando es de 5 nanómetros. Y bueno, si podemos analizar las demás parámetros de desempeño, en este caso la corriente de cortocircuito normalizada en función del tiempo, pues se logra observar que la que disminuye, o la que disminuye más en función del tiempo, es la de la celda de 3 nanómetros de óxido de vanadio, la cual puede ser... Disculpa, Ángel, se me escapó. ¿En qué condiciones están esas mediciones? ¿Obscuridad, de iluminación? Se me escapó eso, por favor, ¿podrías repetirlo? Sí, doctor. Esta degradación de celdas se hizo acorde a los protocolos ISO que les comentaba en la parte de caracterización, en la cual se tienen en oscuridad las celdas. Las celdas están encapsuladas. Después se dejan en oscuridad y solamente se sacan cuando se irradian para hacer la medición IV, y después se vuelven a guardar en oscuridad, y las condiciones son a temperatura ambiente y a una humedad de 50%. Y bueno, en la gráfica de la derecha podemos ver las diferentes curvas de las diferentes celdas, en la cual se logra ver que se tiene una mayor caída para las celdas que solo tienen óxido de vanadio, y las que tienen un espesor de 1 nanómetro de óxido de molibdeno, y la que mayor estabilidad presenta pues es la de 5 nanómetros, tal como se ve reflejado en la deficiencia, la cual la disminución de la densidad de corriente puede ser atribuida a la absorción de moléculas de agua y de oxígeno, los cuales se difunden a través de nuestra capa activa. Y bueno, los otros parámetros, que en este caso son el VOC y el fill factor normalizados, se logra observar de igual manera que las que tienen un espesor de 1 nanómetro
de óxido de molibdeno se mantienen muy estables, y la que se degrada o la caída más pronunciada es la del óxido de vanadio con 3 nanómetros, en la cual pues puede ser atribuida al aumento de la resistencia en serie, y en la parte del fill factor, pues todas tienen caída, pero la que tiene una caída más pronunciada pues sigue siendo la de óxido de vanadio con 3 nanómetros, y la que mayor estabilidad presenta es la de óxido de vanadio con 5 nanómetros. Y bueno, la caída lo que es el fill factor puede ser atribuida a lo que es al aumento de la resistencia en función del tiempo, lo cual puede estar asociado, bueno, a la resistencia de contacto, la cual se va degradando y por ende también se degrada nuestra eficiencia. Y bueno, como conclusiones, se ha presentado, bueno, la fabricación de las celdas solares orgánicas con estructura invertida, en la cual se utilizan diferentes HTL, en este caso pues el óxido de vanadio y diferentes configuraciones de diferentes espesores de óxido de molibdeno, en diferentes arreglos de stack o apilamientos, y también, bueno, se trabaja con el PFN y el óxido de titanio. La mejor eficiencia se obtuvo cuando se utilizó el stack o apilamiento de óxido de vanadio y un espesor de 1 nanómetro, y bueno, como ya lo mencionamos anteriormente, se tiene un valor de resistencia menor al de las otras estructuras fabricadas, y bueno, la resistencia en paralelo es muy cercana a nuestra celda de referencia, lo cual es bueno. Y bueno, también se presenta lo que es el análisis del ajuste de las curvas de espectroscopía de impedancia, la cual se realizó a diferentes voltajes, y bueno, en este caso fue para nuestra celda de referencia y la celda que presentó mayor eficiencia. Y bueno, de los parámetros extraídos de las mediciones de espectroscopía de impedancia, se logra observar que se tiene una constante de tiempo menor para las celdas que tienen el stack de 1 nanómetro, y a lo cual se puede ser atribuido lo que es el ligero aumento de eficiencia en las celdas. Y como comentamos, ya que se estaría teniendo una mejor colección de portadores en el ánodo, por eso es debido a que se tiene una constante de tiempo menor. Y bueno, dentro del análisis de estabilidad de estas mismas celdas, se puede observar que la celda fabricada con el stack de 5 nanómetros es la que mejor estabilidad presentó, ya que hasta el momento, que es 11.000 horas después de su fabricación, se tiene una eficiencia todavía del 40% respecto a la inicial. Después le siguen la de óxido de vanadio y óxido de molibdeno de 2 nanómetros, la cual todavía tiene un 30%, y después el stack de 1 nanómetro, en la cual se mantiene en 23%, mientras que la celda de referencia, que es de solo óxido de vanadio, se mantiene en 10% de su eficiencia inicial. Dentro de las cosas de trabajo futuro que se tienen pendientes, se tiene lo que es el diseño y la fabricación de celdas interconectadas en serie y en paralelo sobre substrato rígido de 2.5 por 2.5 centímetros, para la posible aplicación que les comentaba de hacer un pequeño módulo y poder aplicarlo. Y bueno, se tiene pendiente lo que es la publicación de un artículo que es sobre la fabricación y análisis de celdas solares encapsuladas, celdas solares orgánicas encapsuladas, con óxido de vanadio y óxido de molibdeno, con los diferentes arreglos de stack de estos materiales, los cuales fueron utilizados como capa transportadora de huecos. Y bueno, finalmente se tiene planeado lo que es la simulación de celdas solares orgánicas usando el software Atlas Silvaco para estudiar los diferentes procesos de recombinación y otros mecanismos físicos presentes cuando se usan diferentes capas transportadoras de electrones y huecos en la celda solar. Y bueno, dentro de las contribuciones tienen algunas publicaciones en revista y algunas conferencias y presentación de póster. Y bueno, por mi parte sería todo y les agradezco su atención.